Hola, un gusto saludarlos. Y acompañado por Paula, Natalia y Jaime, queremos compartir con ustedes el proceso de implementación de un ecosistema de almacenamiento y procesamiento de datos que, pues, para el caso nuestro, lo hicimos sobre cambio climático. ¿Cuál es la idea? Mostrarles el proceso teniendo en cuenta, pues, como las diferentes etapas del ciclo de vida de Big Data, ¿cierto? La consecución, la ingesta de los datos, el almacenamiento, el procesamiento, e inclusive pasando por la creación, pues, del clúster MR y llegando hasta la exploración de datos. Arranquemos por el principio. Natalia nos va a comentar un poco sobre C3 y la creación de los buckets. El Data Lake en AWS configura los servicios fundamentales necesarios para etiquetar, buscar, compartir, transformar y analizar los conjuntos de datos. Amazon S3 es un servicio de almacenamiento de objetos que ofrece la escalabilidad, disponibilidad de los datos y seguridad. Para almacenar estos datos se crea el bucket, se especifica la región, se definen los controles de acceso y de administración para luego cargar los datos. Ahí seleccionamos, como vieron, el icono de S3, se le da elegir crear el bucket y se crea con un nombre que es único porque no se debe de repetir. Luego también se tiene en cuenta, pues, como elegir la región donde se va a alojar el bucket y el resto se crea por default. Luego, para agregar los objetos, seleccionamos el bucket en el que deseamos agregar los archivos, donde primero se crean las zonas del Data Lake, que van a permitir que los datos queden disponibles para futuras necesidades no detectadas en el momento de desarrollar el Data Lake. De esta manera, a medida que surjan nuevas necesidades de negocio, los datos van pasando de una capa a otra más avanzada, dejando nuevos sets de datos a disposición de los usuarios. De este modo, para crear las zonas, se selecciona el bucket en el que se desean cargar los archivos. En la pestaña de objeto elegimos crear y creamos las zonas de acuerdo a estos nombres. La zona número 1, Transient Zone, que es la capa temporal de carga antes de ser almacenados en la zona RAW. La segunda carpeta, que es RAW Zone, donde se almacenan todos los datos sin ninguna depuración. La zona número 3, que es la Trusted Zone, donde se almacenan los datos luego de los procesos de calidad de los datos y de otras adaptaciones que permitan explorar los mismos. Y por último, la zona número 4, que es la Refined Zone, que es donde se almacenarían los datos que quedarían a disposición para realizar los respectivos análisis. Luego se procede a cargar los datasets a la zona RAW, donde primero creamos una carpeta por cada uno de los datasets, en nuestro caso Climate Change, datos temp y emisiones CO2. Y en cada una de estas carpetas se procede a cargar cada uno de los archivos. Con lo que hemos venido mostrando, otro paso importante en el ejercicio y sobre todo que vamos a necesitar más adelante es la creación del clúster EMR, ¿sí? La creación del clúster EMR la hacemos porque es sobre este que van a correr los servicios que más adelante vamos a utilizar, ¿sí? Servicios como el de Jupyter Hub y servicios como el de Cube, son servicios con los que vamos a hacer transformación de datos y con los que vamos a hacer exploración de datos también. Estos servicios corren solo con el clúster pues encendido o activo y es por eso que es importante pues que tengamos el clúster configurado. Diferente al servicio de Athena, que es un servicio propiamente, Jupyter Hub y Hue, como lo acabo de mencionar, sí requieren del clúster para que puedan operar correctamente. Entonces, nada, aquí en el clúster lo creamos, definimos pues los grupos de seguridad, los puertos, habilitamos toda esta parte y definimos como las aplicaciones que vamos a usar en el clúster y lo creamos. Y muy importante, en el clúster hay un apartado en la configuración donde definimos como la ruta en S3 donde se van a almacenar los notebooks, porque esa información es la única información que no se va a perder. Cualquier otra cosa que alojemos en el clúster la perderíamos, ¿sí? Porque una vez el clúster se destruye, ya todo lo que tenía el clúster
no va a ser visible nuevamente. Por eso es que es muy importante no guardar los datos directamente en el clúster, sino que el clúster simplemente actúa como pues un facilitador para la ejecución de los servicios que ya mencionamos. Bueno, continuando con lo que expresaban los compañeros, luego de crear el clúster, podemos empezar a utilizar todos los notebooks para poder hacer la limpieza de datos. En este caso vamos a utilizar Jupyter Notebook, y como vemos, pues aquí tenemos las zonas creadas que Natalia nos expresó dentro del Data Lake. Sí, entonces aquí tendríamos la Trusted Zone, que es de donde vamos a sacar datos de Raw Zone para transformarlos, limpiar esa información que queremos ya luego leerla y poder hacer los análisis exploratorios aquí a la carpeta 3, que es la carpeta Trusted Zone. Aquí ya tenemos abierto el notebook de Jupyter, y lo que hicimos fue hacer un análisis como tal de los datos que tenían estos datasets, identificar qué información tenían y adicional pues saber qué tipos de datos eran, si eran un string, si eran un tipo de dato fecha o si eran unos enteros, ¿sí? Para poder determinar más adelante qué tipos de aritmética poder aplicarle. Entonces acá lo que hacemos primero es, en estas primeras líneas, empezar a llamar todas las librerías como tal de Spark para trabajar con PySpark. Importamos archivos de Spark, importamos todos los tipos de SQL, así como también las funciones para luego empezar a aplicarlas. Y las llamamos como F. En este caso vamos a utilizar el split para cortar más adelante, que lo vamos a ver. Llamamos también a NumPy, las librerías, y empezamos como tal llamando el archivo. En este caso el primer archivo que llamamos fue el de los datos de temperatura, y sobre eso empezamos como a hacer toda el análisis de información para saber qué teníamos que limpiar. En estas líneas lo que hacemos es una identificación de qué información tiene, ¿sí? Entonces llamamos unas primeras líneas, identificamos que hay unos códigos, que hay unas líneas de fecha, otras de ciudades, de departamentos, otras que contienen toda la información de la temperatura. Sí, entonces luego de eso empezamos a identificar, esta es la parte inicial que sería la head, ¿sí? O cabeza de la información, también como tail o la cola, la última parte de toda la base de datos, para ir identificando si de pronto tenemos información rara o extraña que vamos a eliminar. Aquí lo que hacemos es imprimir las columnas para determinar cuáles son los nombres de los encabezados de cada uno de esos campos, y posteriormente lo que hacemos es un esquema para determinar qué tipo de campo es, ¿sí? Si es un long, un integer. En este caso vemos que la fecha de observación, que en este caso la que vamos a tratar más, es un string, y por lo tanto pues más adelante si quisiéramos filtrar por rangos de fecha no nos va a permitir, ya que no es un tipo de dato date como dato de fecha. Luego lo que hacemos es una descripción, ¿sí? Que nos describe la tabla para determinar la cantidad de datos que tiene, para mirar cuál es el mínimo, el máximo, ¿sí? De cada una de las datos que tenemos en la tabla. Aquí lo que ya hacemos es mostrar la tabla, pero solo 5 datos, ¿sí? Para determinar este campo fecha observación que salía como string, qué datos dentro de ese campo habían. Notamos que hay una parte de fecha, otra parte de hora y otra parte que nos dice si es en la mañana o en la tarde, ¿sí? Si es PM o AM. Por estos datos es que nos está saliendo esta información como un string. Entonces luego lo que vamos a hacer es poder cortar esa columna, ¿sí? Con este function split, cortar esa columna de acuerdo a los espacios. Entonces en esta parte quedaría la fecha, la hora y AM o PM según el caso.
y le vamos a decir que nos tome el primer dato, ¿sí? El primer corte que hace, que en este caso sería la fecha. En la siguiente sentencia lo que decimos, venga, a ese campo fecha, que ya lo renombramos como fecha, démele un formato de día, mes, año, y de esta manera poder nuevamente graficar la tabla, y notamos que sigue estando la fecha observación con todo lo que tenía, pero se crea en la nueva columna, el nuevo campo fecha, solamente con la parte que necesitábamos. De esta manera volvemos a llamar el esquema para determinar que sí quedó con el campo que necesitamos. Efectivamente aquí sale fecha con tipo de dato date. Luego lo que hacemos es eliminar la fecha observación, el campo del cual hicimos la transformación, ya no lo necesitaríamos para esta información que es un dato que iría a la zona trusted y no pues no afectaría como tal la zona row. Nuevamente llamamos el esquema para determinar que sí quedó eliminada la campo fecha observación, y por último llevamos esta base de datos a la Trusted Zone, ¿sí? Que como vemos acá está la ruta directamente de nuestro Data Lake donde se va a almacenar. Si nos vamos a nuestro Data Lake, a la Trusted Zone, vamos a notar que ya se fueron creados dos de los archivos que tenemos acá, que sería Climate Change, y el otro que acabamos de presentar, datos TEM, que son con los que luego vamos a trabajar en Hue y Athena. Bueno, luego de realizar el cargue de la información a C3, posteriormente crear el clúster para poder trabajar en Jupyter Notebook y hacer la limpieza de datos para llevar la información a la Trusted Zone, ya venimos aquí a Glue para hacer la catalogación de los datos, de las bases de datos. Entonces ya estamos aquí en los crawlers, vamos a agregar un nuevo crawler y el nombre que le vamos a asignar a este es el siguiente. Ok, aquí damos Next. Vamos a seleccionar en el Data Lake la Trusted Zone y en este caso Climate Change, que es la carpeta donde está la base de datos ya con los datos limpios. Siguiente. Escogemos Lab Role. Siguiente. Siguiente. Y vamos a agregar una base de datos nueva que se va a llamar Climate Change. Damos siguiente y finalizamos. Bueno, luego de crear ese crawler lo que hacemos es correrlo para que nos cree la base de datos y las tablas ya catalogadas para posteriormente poderlo leer en Athena. Así con cada una de las bases de datos que tenemos, que en este caso sería Climate Change, la base de datos de temperatura y la base de datos de emisiones de CO2. Retomando lo que hemos visto, que se cargaron los datos en la zona raw del Data Lake, luego se limpiaron en Jupyter y se llevaron a la zona Trusted, posteriormente se catalogaron en Glue. Ahora vamos a ver Athena, que Athena es un servicio de Amazon que nos ayuda a hacer consultas muy fáciles usando el lenguaje de SQL para poder mirar cómo hacer un análisis exploratorio de los datos. Esta es como la forma en que se representa la plataforma. Podemos acá seleccionar las bases de datos que ya tenemos creadas en Glue. En este caso vamos a hacer el ejemplo con el de emisiones, y en esta primera parte vamos a seleccionar de toda la tabla
de emisiones las 10 primeras filas para poder entender de qué se trata la información de la tabla. Vemos acá en la parte inferior el país, el código del país, las emisiones, el código, y ya vemos todos los datos en qué unidades de medida están y cómo se encuentran. A partir de eso ya podemos empezar a hacernos preguntas. Entonces, por ejemplo, una de ellas es: ¿cuál es el país con mayores emisiones de CO2 en 2010? Seleccionamos el campo que queremos traer, en este caso el nombre del país, la función máximo que nos ayuda a mirar en ese año cuál es ese valor de emisiones máximas, agrupados por el nombre del país y ordenados de forma descendente para poder mirar cuál es ese. Lo ponemos a correr, vemos que Qatar es el país con máximas emisiones en 2010 con 33.54 por persona. Luego podemos hacernos otras preguntas como cuál es el país con menores emisiones de CO2 en el mismo año o en el año que queramos consultar. Tiene la misma forma la sentencia, solamente acá la función que utilizamos es min, y ya hacemos como toda la agrupación, llamamos la función y acá podemos ver que el Congo es el país que tiene menos emisiones en 2010 con 0,03 por persona. Acá es importante resaltar esta función having min, que nos ayuda a quitar como de esta consulta todos los datos que son iguales a 0, que en este caso corresponde a los países que en ese año no tomaron medidas de emisiones. Por acá nos hacemos otras preguntas, con cuáles son las temperaturas promedios del año 2000, seleccionamos toda la fuente, ponemos el promedio del año en que estamos consultando, como puede ser un año, pueden ser varios, o también puede ser cualquier otro país en específico. Llamamos la tabla y ejecutamos la función. Cuando ejecutamos la función ya nos muestra que el promedio de emisiones de CO2 en el año 2000 es 4,034 por persona.